Bienvenidos a nuestro foro de opinión del noticiero Campus Televisión. Siempre es un gusto poder compartir temas de sumo interés para Honduras. Y el de este día no será la excepción, porque analizaremos el tema de los combustibles, lo que dice el gobierno y lo que dicen los expertos. Para ello nos acompañan dos expertos en materia económica, el licenciado Lenín Palencia y el máster Rafael Delgado, a quienes doy la más cordial bienvenida. Es un gusto poder tenerles en nuestros estudios. Máster Delgado. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Siempre con un gran placer estar aquí en este espacio para compartir con ustedes estos problemas de suma importancia para la vida nacional. Licenciado Palencia, un gusto tenerlo en nuestros estudios. Muchas gracias. Aquí muy privilegiado de compartir este espacio con usted, Marlene, y con un personaje muy conocido como es el máster Rafael Delgado, a quien tengo la oportunidad de conocer desde hace más de 20 años y me siento muy honrado de poder compartir este panel con él. Gracias. Hace unas semanas atrás, la dirigencia del transporte público en el país solicitó al gobierno de la República bajar el precio de los combustibles. Después de una serie de negociaciones, una de las reacciones que se generó por parte del ministro Eval Díaz fue que bajar el precio de los combustibles implicaría una pérdida de 13.000 millones de lempiras. Es lo que dice el gobierno. ¿Qué dicen ustedes como analistas del tema? Voy a comenzar con el máster Delgado. Sí, a mí me parece que la respuesta está fuera de lugar. No le están los transportistas en primera instancia, no le están pidiendo que recorte gastos por otro lado. Lo que ellos están pidiendo es algo que yo creo que lo sentimos todos los ciudadanos, que pagamos impuestos muy altos y no recibimos nada o recibimos muy poco a cambio. Bajo esas condiciones no se justifican los impuestos. Los impuestos son justos, primero, cuando son progresivos, es decir, cuando se imponen a los que ganan más y se imponen menos a los que ganan menos, y cuando los ciudadanos sienten que con esos impuestos hay algo a cambio. Sin embargo, en el país no existen esas condiciones. El gobierno recurre al aumento de los impuestos y al aumento de la captación de los impuestos como medida para salir de sus problemas fiscales. Sin embargo, hace muy poco por el lado del gasto. El gasto sigue siendo ineficiente. Existe mucha corrupción, existe mucho despilfarro. Entonces me parece que la salida del gobierno está en el marco de su lógica, de querer solamente aumentar los ingresos, pero no querer hacer nada sustancial por el lado del gasto. Repito, yo creo que si en el país se hiciera un esfuerzo realmente consecuente de hacer más eficiente los gastos, la inversión pública, habría suficiente espacio para políticas fiscales compensatorias. Habría espacio para reducir los impuestos y habría espacio para atender mejor las necesidades de algunos sectores productivos del país. Bien, su análisis inicial también del tema, licenciado Palencia. Me parece que mencionar una pérdida de 13.000 millones de lempiras también lo considero fuera de lugar, en el sentido de que la integración del precio de los combustibles es prácticamente dos variables, una variable controlable y una variable que no es controlable. La variable que no es controlable es la fluctuación de los precios en los mercados internacionales. Nosotros no somos productores de petróleo, nosotros tenemos que importar el petróleo, pero sí tenemos que reconocer que el petróleo al ingresar a nuestro país tiene una carga impositiva que oscila en el 30%. Estamos hablando que cuando un precio está en 100 lempiras, aproximadamente 30 o 33 lempiras de esos 100 es para los ingresos del gobierno. Entonces, cuando hablamos de una pérdida, ¿de qué pérdida estamos hablando? Nosotros no somos productores de petróleo, estamos hablando de una reducción de la captación del gobierno a través de la vía del impuesto. En este sentido, si el gobierno no quiere disminuir su captación a través de la variable precio del galón de combustible, entonces nosotros tenemos que entender que el gobierno no está dispuesto a disminuir su costo o su gran plataforma de gastos que tiene, y me parece que eso es fundamental. Nosotros tenemos que entrar en una eficiencia económica dentro del país, porque el país tiene necesidades apremiantes. Yo siempre menciono en todas las oportunidades que tengo que nosotros tenemos que darle mucha importancia
al tema de la educación de nuestro país, que necesitamos hacer una inversión muy importante en poder dimensionar, en poder impulsar un nuevo sistema de educación dentro del país. El tema de la salud, que sigue siendo un reto, la salud pública, a pesar de que se han hecho avances en algunas instituciones hospitalarias, seguimos teniendo desabastecimiento de material médico, de medicinas, y también el emprendimiento. Necesitamos enfocarnos en el emprendimiento porque no podemos desconocer que nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestro sistema de educación siguen egresando personas con mentalidad de empleados y no hay suficientes fuentes de empleo, y eso nos está generando un problema social. Entonces, nosotros tenemos que disminuir, tenemos que reconocer, Marlene, que el tema de los combustibles, el tema de los hidrocarburos impacta en todos los sectores de la economía. No hay ningún sector de la economía que no tenga una vinculación directa con el tema de los combustibles. El personaje que nos apoya en la ciudad vendiendo naranjas en una esquina, él prácticamente, si sube el precio de las naranjas, nos dice, no, es que subieron el precio de los combustibles. Y uno se pregunta, pero ¿y tú qué tienes que ver con los combustibles? Él puede tener una respuesta bien fácil. Para desplazar su naranja hacia el punto donde él está vendiendo, se tuvo que utilizar un automotor que usó combustibles. Entonces, el tema de los combustibles es un tema que hay que verlo con mucho cuidado porque tiene un impacto genérico. Es uno de los pocos elementos de la economía que impactan en cada sector y en cada rincón del país, y definitivamente un mal manejo de este tema provoca un incremento de precios y eso desata un problema inflacionario que nos afecta como hondureños, nos afecta como economía, y tenemos que ponerle muchísima atención al tema porque realmente es de mucho impacto, Marlene. Así es, interesante, ¿verdad? Es cierto que el gobierno tiene la posibilidad no solamente de reducir el impuesto a los combustibles, sino de eliminarlo en su totalidad, Máster Delgado. Bueno, yo creo que una buena medida sería reducir el impacto del impuesto. Mire, la estructura tributaria del país es más o menos la siguiente. El impuesto más importante con que recoge recursos el gobierno es el impuesto sobre la venta. Y en segundo lugar está el impuesto sobre la renta. Y en tercer lugar, entonces, está este impuesto sobre los combustibles. Hemos caído en ese problema, en que tenemos una estructura de captación de recursos inflexible. Tenemos 3 impuestos con los que se recauda la gran porción, más del 90% de los impuestos. Entonces, sí, hay dificultades definitivamente en reducirlo a cero. Pero yo creo que hay un espacio para reducirlo sustancialmente, para que el impuesto no sea una carga excesivamente alta para los transportistas, para los productores, como lo dijo Lenín, ¿verdad? Para todos aquellos emprendedores que una buena porción, un buen porcentaje de sus costos vienen del gasto en combustible. Yo creo que el gobierno exageró en decir que los 13 mil millones de lempiras serían el sacrificio fiscal con una reducción de los impuestos. Eso no es cierto. Pero el sacrificio podría ser menor que esos 13 mil millones de lempiras. Y claro, de forma inmediata es difícil encontrar una solución si el gobierno no hace un análisis exhaustivo de cómo está gastando. Lógico, ¿verdad? Si me dicen a mí de un día para otro vas a renunciar a una porción de tus ingresos, yo le voy a decir, señores, entonces me queda un hueco, pero me pueden decir, mira, mejora tus egresos, haz más eficiente tu gasto, y ahí está la oportunidad. Sin embargo, yo creo que aquí vienen factores políticos. Reducir la ineficiencia en el gasto, Marlene, reducir el despilfarro, choca con intereses bastante bien creados en el país. Mire, el gobierno de la República gastó el 2017 alrededor de 32 mil millones de lempiras en compra de bienes y servicios. Todo el mundo sabe, y ya está constatado por organismos internacionales, que el gobierno compra con sobreprecio. Todo lo compra con un sobreprecio. Es decir, si una computadora entre 2 empresas privadas se negocia a $1,000,
esa misma computadora adquirida por el gobierno viene costando hasta $2,000. Y estas no son historias inventadas. Ahí tenemos el caso del Seguro Social, donde se compraron ambulancias a un sobreprecio del 200%. Ese no es un caso aislado. Eso se da permanentemente en el gobierno central y en la administración descentralizada. Reduciendo ese sobreprecio, reduciendo el despilfarro, hay un espacio increíblemente grande de ahorro, ¿ya? Si nosotros hiciéramos más eficientes los procesos de adjudicación de contratos, si le diéramos el contrato de servicios, si diéramos el contrato de construcción de carreteras, de construcción de edificios, en licitaciones públicas realmente competitivas, el gobierno estaría gastando sustancialmente menos de los 32,000 millones de lempiras en bienes y servicios y los 10,000 millones de lempiras en concepto de construcciones, ampliación de edificios, compra de maquinaria y compra de equipo. Así que yo creo que hay espacio para trabajar. Sin embargo, repito, el gobierno está enfrentado a intereses. El gobierno tiene que pagar lealtades, el gobierno tiene que pagar favores, y son lealtades y favores políticos. Y entonces el gobierno está, y todo el sector público está preso de sus propios intereses, ¿ya? Ese es el gran problema. Es un problema económico, pero a su vez un problema político. Y tengo una percepción que el gobierno, por su naturaleza, es incapaz de llegar al fondo del problema. Es incapaz de asumir ese reto de reducir sustancialmente la corrupción y reducir sustancialmente el despilfarro. Licenciado Valencia, ¿cómo ve usted esta recomendación de reducir el impuesto del combustible, tomando en cuenta que es algo relativamente nuevo y no nació como un impuesto? Bueno, definitivamente todos tenemos que estar absolutamente claros de que no podemos vivir en una nación sin una política tributaria. Tenemos que tener un esquema, una estructura tributaria, porque definitivamente hay temas comunes de nación que tenemos que atender entre todos los que habitamos en este país. Vuelvo y repito, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la infraestructura del país, el tema de toda la estructura que viabilice la realización de negocios, la ejecución de operaciones como seres humanos. Entonces, ¿quiénes somos responsables de mantener eso dentro de una economía, dentro de una nación? Somos los que habitamos en el país. Entonces, eso significa que no podemos aspirar que los temas tributarios se conviertan en cero. Eso es absolutamente inviable, es algo que no podemos estar pensando. Pero lo que sí debemos reflexionar es cómo está integrada la matriz tributaria de nuestro país y si esta matriz tributaria es realmente competitiva, porque no somos una isla, no estamos solos en el mundo. Tenemos a nuestro alrededor países centroamericanos, tenemos una Sudamérica que está brillando en este momento, tenemos economías sudamericanas con muy buen suceso. Toda Latinoamérica en general ha tenido sus bajas, pero realmente vemos a una Latinoamérica que está empujando y que está siendo una de las terceras regiones en el mundo con más potencial de desarrollo. Entonces, para mí es muy importante que estemos todos los hondureños claros que el tema tributario no puede ser cero. Tenemos que tomar la responsabilidad como hondureños. Lo que sí tenemos que ver es que, como decía uno de mis maestros en finanzas, el tema en los países, el tema en las empresas, el tema en las familias es sencillo: ingresos versus gasto. Si usted está ingresando X cantidad de dinero que no es suficiente para su nivel de gasto, es sencillo, tenemos que reducir nuestro nivel de gasto. No requiere tanta ciencia, no requiere tanto conocimiento matemático. ¿Qué es lo que pasa? Como bien lo decía aquí nuestro gran amigo Rafael Delgado, el sistema político no quiere reducir la estructura de gastos, y si lo intenta a medias, no lo hace con profundidad, no lo hace con determinación, no lo hace con convicción. En un proceso de reducción de gastos, uno tiene que ser muy estricto, muy radical, y aquí ha faltado radicaleza, porque realmente no sé si al final es que hay intereses que no permiten que este proceso se dé, pero necesitamos reducir gastos. En este sentido, yo pienso que pensar en eliminar el impuesto al combustible no es factible,
pero tampoco tener una carga impositiva en impuestos de combustible que oscila entre 30 y 33%. Me parece a mí que está demasiado alto. Si nosotros nos ponemos a comparar, hablemos nada más del tema de combustibles, si nosotros comparamos nuestros precios con relación a los demás países, Costa Rica y Honduras tenemos los precios más altos en el combustible. Y tenemos que reflexionar en eso, porque eso nos quita competitividad como país. El tema del combustible es un tema muy importante. Fíjese que aquí, si usted se va a Sudamérica, el tema del LPG para el uso vehicular es una cuestión muy desarrollada, muy desarrollada. Hay leyes que otorgan toda la seguridad física que debe otorgar este tema, y usted se encuentra estaciones de gasolineras de gas LPG por todos lados. Aquí todavía no hemos logrado impulsar ese proceso que nos permite el ahorro de combustible. Yo sí considero que debe reducirse la tasa impositiva a los combustibles, porque realmente la porción que obtiene el Estado por cada galón para poder subsidiar sus gastos es demasiado alta en comparación a otros países. Nosotros necesitamos entender, reducir el ingreso que pretende el país, porque esto genera inflación dentro del país, pero esto representa una reducción de gastos. El país tiene que tener una concentración muy grande en un tema que le podríamos llamar salvataje, salvamento de país, para poder reducir sustancialmente su estructura de gastos, que nos permita tener otra estructura de ingresos y esto beneficiar a la población. Sí. Quizá habría que me gustaría ampliar un poquito, Lenín, y no solamente es hacer el gasto más eficiente y eliminar el despilfarro. La estructura tributaria nuestra está plagada de exoneraciones fiscales, ¿ya? Y estas exoneraciones fiscales al final son hoyos, huecos que quedan en el presupuesto general de la República. Y nuevamente, las exoneraciones fiscales tienen su sentido y muchos países han utilizado las exoneraciones fiscales de manera prudente. Una exoneración fiscal tiene sentido cuando está dirigida primero a los más necesitados, a las empresas que inician sus operaciones, por ejemplo. Pero las exoneraciones fiscales no pueden convertirse en algo permanente y en algo que defina durante toda la vida de una empresa entre el éxito y el fracaso. Pero no, nosotros hemos abusado de eso. Y según las últimas estimaciones, el sacrificio fiscal viene siendo como del 40% porque estamos plagados de esas exoneraciones fiscales. Surgidas al amparo de la corrupción, de los favores que tengo que devolver de campaña, de las lealtades que tengo que ir creando en mis conocidos, en mis aliados. Así que igual no hemos tenido el valor, o decir, el gobierno no ha tenido el valor suficiente como para meterle el diente a ese problema, el de las exoneraciones fiscales, y determinar cuáles tienen sentido todavía y cuáles no tienen sentido todavía. Si le metemos pensamiento a eso y si el gobierno toma decisiones de acuerdo a la naturaleza de las exoneraciones, hay un potencial sumamente grande como para no estar negando la reducción a un puesto como del combustible que es tan alto. Y fíjense que precisamente yo quiero compartirles unas declaraciones del economista Rodulio Perdomo del FOSDE. Él recomendaba, Honduras podría tener un ahorro hasta de 20.000 millones de lempiras solo por la regulación de las exoneraciones. Así que lo que usted dice es totalmente cierto. O sea, sí habría una cantidad como la que él menciona, 20.000 millones de lempiras en las que se podrían ahorrar. Claro. Desde el Colegio Hondureño de Economistas y en especial desde el capítulo de aquí de la zona noroccidental, nosotros hemos hecho énfasis en eso desde hace varios años. La estructura tributaria tiene que cambiarse, las exoneraciones fiscales tienen que revisarse. No podemos darle la espalda a las necesidades de los sectores productivos con el simple argumento de que si se le da, hay que quitar por el otro lado. Sí, licenciado Palencia, al respecto, ¿cuál es su opinión? Bueno, definitivamente yo pienso que nosotros tenemos que entender que tenemos que generar emprendimientos, ¿ok? Nosotros tenemos que ayudar a las empresas existentes a crecer y generar nuevos emprendimientos. Hay un sector del área empresarial que es un gran generador de empleo y son los micronegocios.
Nosotros estamos como hondureños privilegiados porque somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una ley específica para el desarrollo de las MIPYMES. Y dentro de esa ley está que más del 30% o aproximadamente el 30% del gasto público se debe hacer a través de este sector empresarial. Sin embargo, no se recibe ese beneficio para el sector empresarial MIPYME para poder generar esa producción de productos y servicios y poder venderle al Estado esta cantidad. Las leyes no pueden ser exactamente igual. Nosotros necesitamos comprender que hay sectores que necesitan ser impulsados. Estoy absolutamente de acuerdo con Rafael Delgado en el sentido de que estas exoneraciones son para impulsar, son para generar fuerza, pero no para permanecerse por siempre en el tiempo. Yo creo que tiene que haber una revisión de que el tema de los beneficios, exoneraciones especiales son muy importantes para impulsar, son muy importantes para darle fuerza a los negocios, son muy importantes para atraer inversión extranjera porque al final andamos buscando empleo, generación de empleo, y lo que tenemos que revisar es hasta cuánto tiempo se mantienen. Porque una empresa, una vez que ya ha demostrado que cogió fuerza, que cogió músculo financiero, ya no debería ser parte de este proceso, porque la idea era ayudarle a que tome fuerza los micronegocios, las inversiones extranjeras, porque al final de cuentas nosotros como país estamos ampliamente interesados en la generación de empleo, necesitamos empleo, y en ese sentido las exoneraciones hacen un gran papel para impulsar la generación de empleo a través de este medio. La revisión hay que hacerla, porque en el tiempo no puede permanecer esto de una manera infinita. Sí. Yo creo que Sí. Lenín, creo que nosotros aquí en el país tenemos todavía una visión bien elitista sobre el desarrollo económico. El gobierno, los gobiernos creen de que solo los sectores ya desarrollados, que por tradición se han desarrollado, los sectores grandes, son los que nos van a sacar del subdesarrollo y son a ellos los que se les dan las exoneraciones fiscales. Pero nos olvidamos de todos los emprendimientos, de todos los empresarios que quieren salir adelante. Claro. Pero no, los descuidamos porque creemos que los sectores élites son los que van a empujar. Por ahí hay unas teorías económicas que dicen de que los sectores más dinámicos y más grandes son los que jalan a los otros. Pero han pasado décadas tras décadas y esos sectores dinámicos no están jalando a los demás. ¿Por qué? Porque les estamos, primero, porque esa fuerza de atracción no existe. Y segundo, porque le estamos poniendo muchas barreras a los microempresarios y a la nueva generación de empresarios y emprendedores. Entonces, las exoneraciones hay que revisarlas, hay que quitarles exoneraciones a los sectores ya líderes que tienen 20, 30, 40 años de gozar de ellas, ¿verdad? Y solo justificar las que realmente tienen sentido porque generan muchísimo empleo, porque son un paliativo enorme para la pobreza o porque están generando innovación y pasar esas exoneraciones a los sectores que están surgiendo, a los sectores que realmente necesitan salir adelante. Sí, ya para cerrar el tema me gustaría saber cuál sería entonces la recomendación que ustedes le darían al gobierno en este tema de los combustibles. Licenciado Palencia. No, definitivamente hay que revisar la matriz que compone el precio de los combustibles y considero que el nivel de tributación que tiene, la carga tributaria que se le ha puesto al tema de los combustibles no es competitiva y sí requiere una revisión. No puede ser cero como algunos sectores lo han presentado o lo han planteado, pero tampoco puede ser el nivel que tenemos hoy. Sí, Máster Delgado. Igual, yo considero que el impuesto al combustible se debe reducir, pero no se debe quedar en ese punto. Yo creo que esto es el inicio. Esto debe desencadenar un proceso a nivel nacional. Algunos le llaman el pacto fiscal. Yo le llamaría el pacto fiscal contra la corrupción y el despilfarro, encaminado a revisar no solamente el impuesto del combustible, sino que a revisar toda la estructura de gastos y toda la estructura de inversión del gobierno. Hay principios básicos que debe tener una política fiscal eficiente. La progresividad en los impuestos, la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas, son todos esos principios que no existen actualmente en el presupuesto general de la República y que deben ser parte de un acuerdo que vaya más allá de la reducción de los impuestos a los combustibles. Debe ser un acuerdo
de un pacto fiscal contra el despilfarro y la corrupción. Bueno, quiero agradecerles, precisamente ese va a ser otro de nuestros temas en la semana, cuál debe ser el primer paso del pacto fiscal en Honduras, pero quiero agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por su fina atención, al licenciado Lenín Palencia, nuestro analista financiero, y al máster Rafael Delgado, quien siempre ha colaborado con nosotros en estos foros de opinión, analizando pues hoy el tema de los combustibles, lo que ha dicho el gobierno y lo que han dicho pues básicamente nuestros invitados. Muy fina la atención de ustedes. Gracias, ¿no? Y Gracias, también María. agradecerles a ustedes porque siempre nos acompañan en nuestro foro de opinión. Que Dios continúe bendiciendo Honduras.